Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera. Nos embarcamos en una aventura a través del fascinante mundo de las series turcas, esas producciones que nos han robado el corazón, nos han hecho reír, llorar y, seamos honestos, hasta soñar con paisajes exóticos y romances apasionados. Hoy no vamos a hablar de las últimas novedades, sino de esas joyas que, a pesar de los años, siguen siendo imperdibles, series que han marcado un antes y un después y que siguen conquistando a nuevos espectadores día tras día. Si eres nuevo en el mundo de las series turcas o simplemente quieres revivir esos momentos mágicos, este es tu vídeo. Pero antes de sumergirnos en esta lista llena de drama, romance y cultura turca, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formen parte de esta comunidad que comparte la pasión por las series. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es sin duda un clásico, **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 *
Esta serie es una adaptación de una novela turca del mismo nombre y vaya que es intensa. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. El objetivo inicial de Biter es darle una lección a su madre, pero pronto se ve atrapada en una red de mentiras y pasiones cuando se enamora de Belul, el joven y atractivo sobrino de su esposo. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga y relaciones complejas. La ambientación es lujosa, los personajes son sumamente interesantes y las actuaciones son impecables. La química entre Beren Saat y Kwan Tatltu es palpable y te atrapa desde el primer momento. Es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la ambición, la familia y las consecuencias de nuestras decisiones. Si aún no la has visto, corre a buscarla. Te aseguro que no te arrepentirás. Prepárate para un torbellino de emociones y un final que te dejará sin aliento. *** profundizando en el universo de Aşk Memnu ***. Lo que hace a Aşk Memnu tan atemporal no es solo la trama en sí, sino la manera en que explora la psicología de sus personajes. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es mucho más que una simple villana o una femme fatale. Es una mujer que lucha contra las expectativas sociales, contra el resentimiento hacia su madre y contra sus propios deseos. Su ambición no es puramente materialista, busca desesperadamente un escape de una vida que siente vacía y predecible. Belul, por otro lado, es la encarnación de la juventud y la despreocupación. Kwan Tatltu le da vida con una mezcla de encanto y vulnerabilidad que hace que sea difícil juzgarlo con severidad, a pesar de sus evidentes errores. Su incapacidad para comprometerse y su constante huida hacia la gratificación inmediata lo convierten en un personaje trágico, atrapado en su propia inmadurez. Adnan Bey, interpretado por Selçuk Yöntem, es el patriarca benevolente pero ciego ante la realidad que se desarrolla bajo su techo. Su amor sincero por Biter y su fe en la lealtad de Belul lo hacen particularmente vulnerable a la traición. Su personaje representa la tradición y la estabilidad, valores que se ven amenazados por la pasión desenfrenada y la ambición desmedida. La serie también se destaca por su impecable producción. La mansión donde se desarrolla la mayor parte de la historia es un personaje en sí misma, un símbolo de la riqueza y el poder que contrastan con la fragilidad de las relaciones que se construyen en su interior. El vestuario, la música y la fotografía contribuyen a crear una atmósfera de lujo y sofisticación que envuelve al espectador y lo sumerge en el mundo de Aşk Memnu. Continuando con los clásicos, no podemos dejar de mencionar *** Binbir Gece *** o Las Mil y Una Noches. Esta serie fue un verdadero fenómeno mundial y catapultó a la fama a sus protagonistas, Ali Tergenk y Bergüzar Korel, quienes, por cierto, terminaron casándose en la vida real. Así de mágica es esta serie. La historia se centra en Sherazat Evliyaoğlu, una arquitecta talentosa que lucha por salvar la vida de su hijo, quien padece leucemia. Necesita urgentemente una gran suma de dinero para el tratamiento, pero su suegro, un hombre muy tradicional, se niega a ayudarla. Desesperada, Sherazat acude a su jefe, Onur Aksal, quien le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Ella, devastada pero sin otra opción, acepta. Binbir Gece es una serie que aborda temas muy delicados como la ética, la moral, la maternidad y el sacrificio.
La historia de Sherazad es conmovedora y te hace cuestionar hasta dónde serías capaz de llegar por amor a tus hijos. Además, la relación entre Sherazad y Onur es fascinante y evoluciona de una manera muy interesante a lo largo de la serie. Prepárense para llorar, reír y enamorarse de esta historia llena de esperanza y redención. *** El legado de Binbir G.C. Un cuento de empoderamiento femenino ***. Más allá del romance y el drama, Binbir G.C. fue pionera en abordar temas tabúes y desafiar las convenciones sociales en la televisión turca. La decisión de Sherazad de aceptar la oferta de Onur la convierte en una figura controvertida, pero también en un símbolo de la lucha por la supervivencia y el amor maternal. La serie no glorifica su decisión, sino que explora las consecuencias emocionales y psicológicas que ésta tiene en su vida. El personaje de Onur también es complejo y evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente su propuesta es motivada por el escepticismo y la desconfianza hacia las mujeres, pero a medida que conoce a Sherazad, su percepción cambia y descubre la fuerza y la dignidad que ella posee. Su relación se construye sobre una base de prejuicios y desconfianza, pero se transforma gradualmente en un amor profundo y genuino. Binbir G.C. también destaca por su representación de la vida familiar y las relaciones interpersonales. La serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, los roles de género y la importancia del apoyo familiar en momentos de crisis. La historia de Sherazad es un reflejo de la lucha de muchas mujeres en todo el mundo por conciliar sus aspiraciones profesionales con sus responsabilidades familiares. Ahora, alejándonos un poco del drama intenso, vamos a hablar de una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, ***Medcezir***. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de O.C., y aunque mantiene la esencia de la original, le añade un toque turco que la hace única y encantadora. La historia sigue a Yaman Koper, un joven problemático de un barrio humilde que se ve envuelto en un incidente que cambia su vida para siempre. Gracias a la ayuda de Selim Serez, un abogado exitoso y filántropo, Yaman tiene la oportunidad de empezar de nuevo en Altınköy, un barrio exclusivo lleno de gente rica y privilegiada. Allí conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que vive una vida aparentemente perfecta, pero que esconde sus propios problemas. Medcezir es una serie fresca y entretenida que te engancha desde el primer momento. La historia de amor entre Yaman y Mira es dulce y complicada, y los personajes secundarios son muy bien desarrollados. Además, la serie explora temas como la diferencia de clases, la identidad y la búsqueda del amor y la aceptación. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y reflexionar, Medcezir es una excelente opción. Medcezir, la juventud turca y sus desafíos ***. Medcezir no es solo una adaptación de DOC, sino una reinterpretación que refleja la realidad social y cultural de la juventud turca. La serie explora temas como la presión social, las expectativas familiares, la búsqueda de la identidad y la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje complejo que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Su relación con Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es un reflejo de las dificultades que enfrentan los jóvenes de diferentes clases sociales para conectar y construir relaciones significativas. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos populares y que contribuye a crear una atmósfera moderna y juvenil. Medcezir fue un éxito entre el público joven y ayudó a lanzar las carreras de sus protagonistas. Cambiando completamente de género, les quiero recomendar Ezel. Esta serie es un thriller de venganza que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin. La historia es oscura, compleja y llena de giros inesperados. Prepárense para una montaña rusa de emociones. La trama gira en torno a Ömer Ukar, un joven mecánico que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un robo y lo envían a prisión. En la cárcel, Ömer es brutalmente golpeado y dado por muerto. Sin embargo, sobrevive y con la ayuda de un misterioso benefactor, se somete a una cirugía plástica y adopta una nueva identidad, Ezel Bayraktar. Con una nueva cara y un nuevo nombre, Ezel regresa para vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Ezel es una serie visualmente impresionante, con una cinematografía impecable y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Las actuaciones son magistrales y la historia es tan adictiva que no podrás parar de verla.
Es una serie que te hace cuestionar la justicia, la lealtad y hasta dónde serías capaz de llegar por venganza. Si te gustan los thrillers con mucha acción, drama y suspense, Ethel es una serie que no te puedes perder. Ethel, un retrato de la venganza y sus consecuencias. Ethel es una serie que explora la naturaleza destructiva de la venganza y las consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas involucradas. La serie plantea preguntas sobre la justicia, la moral y la redención. El personaje de Ethel, interpretado por Kenan Imirzaloglu, es un antihéroe que lucha por encontrar la paz y la felicidad después de haber sido traicionado y encarcelado injustamente. Su sed de venganza lo consume y lo lleva a tomar decisiones que lo alejan de sus seres queridos. La serie también destaca por sus personajes secundarios, que son complejos y tienen sus propias motivaciones. La relación entre Ethel y sus antiguos amigos es tensa y llena de secretos. La serie explora la lealtad, la traición y el peso del pasado. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, ***Mutese MyGZYL***, o El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Mutese MyGZYL es una serie épica, con una producción impresionante, vestuarios lujosos y escenarios grandiosos. La historia está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie te transporta a un mundo fascinante lleno de poder, ambición y traición. Si bien la serie se basa en hechos históricos, también se toma ciertas libertades creativas para dramatizar la historia y hacerla más atractiva para el público. Es importante tener esto en cuenta al verla. Sin embargo, Mutese MyGZYL es una serie entretenida e informativa que te permite conocer más sobre la historia y la cultura del Imperio Otomano. Mutese MyGZYL, un viaje a la historia otomana. Mutese MyGZYL es una serie que ha despertado el interés del público por la historia del Imperio Otomano. La serie ofrece una visión fascinante de la vida en el palacio, las intrigas políticas y las costumbres de la época. El personaje de Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un líder carismático y complejo que lucha por mantener el poder y proteger a su imperio. Su relación con Hürrem Sultán, interpretada por Mary Mutherly, es el centro de la serie. Hürrem es una mujer ambiciosa e inteligente que se abre camino en el palacio y se convierte en la consejera más influyente del sultán. La serie también destaca por su representación de la cultura otomana, incluyendo la música, la danza, la gastronomía y el arte. Mutese MyGZYL ha sido un éxito mundial y ha contribuido a popularizar la cultura turca. Y para finalizar con esta lista de series turcas imperdibles, quiero recomendarles ***Fatmagul Unsuku Ne? ¿O qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es un drama social muy potente que aborda un tema muy delicado, la violación. La historia sigue a Fatmagul Ketenci, una joven inocente que es brutalmente agredida por 4 hombres. La serie explora las consecuencias devastadoras de este acto en la vida de Fatmagul y su familia, así como el proceso de recuperación y la lucha por la justicia. Fatmagul Unsuku Ne es una serie conmovedora y realista que te hace reflexionar sobre la violencia sexual y la importancia de apoyar a las víctimas. Beren Saat ofrece una actuación increíblemente poderosa como Fatmagul, y la serie está muy bien escrita y dirigida. Es una serie que te tocará el corazón y te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Es una serie difícil de ver, pero muy importante y necesaria. Fatmagul Unsuku Ne, un grito contra la violencia sexual. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que ha generado un debate público sobre la violencia sexual y la impunidad. La serie aborda un tema tabú con sensibilidad y realismo. El personaje de Fatmagul, interpretado por Beren Saat, es un símbolo de la lucha contra la violencia sexual y la búsqueda de la justicia. La serie muestra el impacto devastador que la violación tiene en su vida y cómo lucha por superar el trauma y reconstruir su vida. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que ha inspirado a muchas mujeres a romper el silencio y denunciar la violencia sexual. La serie ha contribuido a crear conciencia sobre la importancia de apoyar a las víctimas y exigir justicia.
Bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más imperdibles de todos los tiempos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que les animo a explorar y descubrir nuevas series que les encanten. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión por las series. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.